Pues nada, aquí estamos, otra vez. De nuevo, no voy a decir eso de desde el año pasado que no nos veíamos, pero sí, desde el año pasado que no nos veíamos. El último vídeo que hice, 30 de diciembre, haciendo ese top de todo lo que habíamos repasado, pues año nuevo y toca seguir viendo lo que pasa y seguir informando un poco. Por cierto, sí que antes de empezar voy a decir que he descubierto que aquí que hay dos formas de ganar dinero en Twitch. Una es viendo anuncios que podemos poner los que creamos vídeos, y el otro resulta que también se puede ganar dinero dando suscripciones. Y claro, lo que pasa es que las suscripciones cuestan, pues a lo mejor cuestan 5 euros al mes o 4 euros al mes, yo no sé cuánto cuesta. Pero resulta que si tienes Amazon Prime, puedes dar una suscripción gratis sin que a ti te cueste dinero. Entonces yo lo digo porque el vídeo que comento que hice el 30 de diciembre de 2022, lógicamente, tuvo bastante buena repercusión en diferido. Lo vieron 171 personas, si no me equivoco. Sé que más de 170 personas seguro. Y creo que es el vídeo más visto de este canal. Que creo que el récord anterior estaban cerca de 150. Entonces, aunque en directo tampoco me ve tanta gente, parece que en diferido sí que pues tengo un alcance que me parece que está muy bien para ser un canal tan pequeño como es este. Pues solo digo que si tenéis Amazon Prime, no está de más que al creador de contenido que os guste le podáis regalar una suscripción, que eso siempre, pues la verdad, viene muy bien. Al final, joder, si fuera a mí, pues mira, perfecto. Si de verdad alguien de esos 170 que me ven luego le gusta mi contenido y quiere apoyarlo, sería maravilloso. Yo no, evidentemente no hago esto para ganar dinero por dos razones principales. La primera, porque no voy a poder ganar prácticamente dinero con esto, porque no soy suficientemente bueno como para que tenga un volumen de gente que me vea y me tal. Y segundo, porque al final pues no quiero comerme la cabeza ni con cifras, ni con números, ni con seguidores, que cuanto más, mucho mejor, pero simplemente hago esto porque me gusta. Pero es tan solo que lo descubrí el otro día, que eso, que si tú tienes Amazon Prime contratado puedes dar gratis esa suscripción y a ti no te cuesta nada y pues le llegan 4 o 5 euros al mes, lo que sea, o bueno, en verdad creo que le llega a la mitad, le llegan 2 3 euros al mes a esa persona, pero vaya, que pudiendo hacerlo gratis no está nada mal, la verdad. Y bueno, después de esta mini chapa ya empezamos con lo importante, ¿verdad? Porque vamos a empezar otra vez como siempre, casi siempre empezamos con el tema de Rusia. Y es que Surovikin, que fue cuando hablamos de él, yo sé que hablamos de él hará 2 o 3 meses, no recuerdo, tuvo esa carta de presentación que fue un bombardeo masivo. Si no me equivoco, fue el primer, no, o el segundo bombardeo masivo que hizo, creo que el segundo bombardeo masivo que hizo Rusia fue la carta de presentación de Sergei Surovikin. Recordamos su figura militar de mucha consideración en Rusia, un buen currículum en Siria, también en Chechenia, en esa guerra que hubo entre Rusia y una de sus repúblicas, que fue Chechenia, recordemos, antes de la época de los Kadyrov. Tenía un buen currículum este señor. Lo cogió Putin porque era un perfil más duro, porque hay gente que me dice, no, la guerra todo vale. No, la guerra no todo vale. Hay normas internacionales para la guerra y no todos los métodos de actuación son iguales. Pues este señor tenía fama de ser especialmente duro, de ser poco indulgente, y pues lo escogieron como jefe del ejército ruso en Ucrania. Recordemos, tuvo esa carta de presentación que fueron más de 80 misiles a distintos sitios estratégicos, edificios principalmente energéticos, de suministro energético, de agua, de electricidad, y lo ha destituido Putin, o sea que parece ser que no está contento con la actuación que pueda estar teniendo el ejército ruso, su ejército, dentro de las fronteras ucranianas, porque ya digo, ha habido pues la sustitución de un hombre que aquí repasamos su perfil y desde luego pues tenía como militar bastante empaque y provocaba cierto miedo, ¿de acuerdo? Y fuera de esta noticia y de este perfil que nosotros ya conocíamos, ya habíamos visto aquí, lo más importante que ha pasado en la guerra de Ucrania últimamente, y es ese bombardeo a Dnipro, pero que es especialmente grave por esto que vamos a ver ahora.
Según cuenta el periódico.com, los muertos ascienden a 40 en ese ataque ruso, y es que se hizo a un edificio de viviendas. El Kremlin ha negado la responsabilidad, pero vaya, creo que es bastante obvio quién ha sido. Es muy importante porque esto no ha sido a un edificio energético, no ha sido a una central eléctrica, no ha sido a ningún tipo de infraestructura que dote de energía en ninguna parte de Ucrania. Y esto es especialmente importante porque, como hemos estado viendo durante toda la guerra, ese ha sido el objetivo principal de Putin, del ejército ruso, atacar pues esa infraestructura energética, evidentemente para cortar electricidad o agua potable a la población y provocar ese desgaste y ese desánimo entre la población civil ucraniana. ¿Cuál es la cosa? Que aquí también hemos visto que los bombardeos masivos que ha ido haciendo Rusia pues ha tenido ciertos problemas a la hora de tener una precisión total en los objetivos a los que quería alcanzar. Y que sus misiles de precisión a larga distancia no han sido tan efectivos como deberían. Y por eso ha habido, pues quizá algunos misiles que han acabado en lugares como parques o en alguna zona que no era la indicada, pero que se ha sabido que no es, o se intuye claramente que no era el objetivo real, porque cerca sí había un objetivo, una infraestructura energética. Por tanto, pues se puede intuir de forma bastante clara que, aunque el misil en principio iba dirigido a esa infraestructura energética, por esos problemas de precisión que han tenido en su equipamiento, pues algunas veces se ha golpeado. Barito Kid, buenas, saludos desde Angola. Este chico viaja mucho y cada día está en una parte del mundo. Saludos desde aquí, desde España. Yo es que me quedo. No todos podemos viajar tanto como tú, Barito Kid. Y pues lo que iba comentando, entonces se sabía que realmente era por problemas de precisión. Pero esta vez, esto es muy importante destacarlo, se ha bombardeado un edificio que no era. O sea, que, como he dicho, era civil, no era energético, pero es que además no estaba cerca de ninguna infraestructura energética mínimamente clave para Ucrania. Por tanto, sí que se puede deducir que ha sido un ataque puramente a un edificio civil. Y eso pues es cruzar una línea roja más al final y recrudecer un poco más el conflicto, porque hasta ahora Rusia, que evidentemente había hecho pues burradas que desgraciadamente ocurren en una guerra, porque como ya también hemos repasado, estos ataques energéticos no son, a infraestructura energética, perdón, no son algo nuevo, ya se ha hecho en muchas otras guerras, en Europa sin ir más lejos en la de Yugoslavia en los 90, no es algo, como digo, exclusivo de Rusia, pero bueno, es lo que ha sucedido y es una línea roja más que, como digo, ha cruzado Rusia y habrá que tenerlo muy muy en cuenta. Evidentemente pues ha tenido el repudio internacional en general. Por ejemplo, la presidencia sueca de la Unión Europea, perdón, ha denunciado con gravedad el crimen de guerra ruso, mientras que en Moscú el portavoz del Kremlin, Peskov, ha declinado toda responsabilidad por la tragedia y ha evocado la posibilidad de que el causante de todo haya sido un misil de la defensa antiaérea ucraniana. Transcurridas las 48 horas, el impacto del misil, el enviado especial de France Press identificó en el lugar de los hechos a dos grúas que intentaban colocar a los rescatistas en los apartamentos inaccesibles hasta el momento, mientras que ciudadanos depositaban flores y osos de peluche. Las fotos son, aquí no las tengo, pero son bastante tremendas de todos los edificios. Se ve que como hay parte arrancada y a lo mejor queda la cocina totalmente a la vista. Como vemos, lo que sí que también me sorprende a mí es que niegue Rusia la responsabilidad cuando realmente no tiene ninguna necesidad. No sé, es. Pero bueno. Y por cierto, también, que esto, pues me lo iba a dejar y menos mal que el periódico me lo ha recordado. Y es que ha habido. Estaba siendo bastante solventes las tropas ucranianas, pero sí que es cierto que la localidad de Soledar pues la han tomado las fuerzas rusas. La primera victoria militar en varios meses de Rusia. De momento el avance está siendo bastante de Ucrania. ¿Qué va a decir Rusia? Un misil antiaéreo no hace eso tan grande. No me extrañaría. Yo la verdad es que no sé el alcance y la potencia de los misiles antiaéreos que usa Ucrania, pero
no sé. Sí que es cierto que, por ejemplo, con la... Hay que recordar que en la frontera polaca, que hubo 2 muertos, sí que al final resultó ser un misil antiaéreo ruso. Entonces, cabe esa posibilidad, pero me extrañaría porque, no sé, un error tan grave atacando así a tu propia población. A lo mejor no se puede descartar que no sea un error en una ofensiva de Rusia. Es decir, que sí que realmente no apuntaran allí por las circunstancias en que sean, que yo no sé, sí que han acabado matando civiles y entonces tienen que negar la mayor. Eso también podría ser. Pero, fijaos, a ver, voy a buscar las imágenes que son brutales. Había una que, como digo, se veía hasta una cocina. Era espectacular. Fijaos, la gente entre los escombros. Esta es la que yo digo. Fijaos. Todo destrozado. Y que se ve la cocina. La cocina está muy entera, la verdad, para todo lo que... Y a ver este vídeo. No sé lo que yo creo. No, hombre, que hay dos niñas. Mijail... Mijalich. Creo que pone Mijalich. Esto al final no sé leerlo bien. Menos mal que no sale. Pero esto es de esta... Vaya, pues parece que es... Perdón. De ese apartamento, pues... Las niñas es... A ver, mira, Nacho Montes de Oca. Esto es lo que queda de la cocina de Mijailo Korenovsky, un entrenador de box que murió en el ataque ruso a un edificio civil en Dnipro. Vale. Pues sí, es su cocina, como podemos ver. Vale. Y esta es la casa, pues, de esta familia. Y el hombre ha muerto. Sí, sí, las imágenes son auténticamente brutales, ¿eh? Es que fijaos. También es que lo que ha dicho Barito Kiri, yo imagino que un misil antiaéreo, que no tengo ni idea, pero el misil antiaéreo está diseñado evidentemente no con un poder ofensivo, sino para unos propósitos defensivos. Entonces, que realice una destrucción tan grande, yo como digo, no tengo ni idea, pero vaya que me parece una barbaridad. Y aquí, como dice de Political Room, el ataque ruso a un bloque residencial en la ciudad ucraniana que ha dejado 40 víctimas, siendo los ataques más mortíferos de Rusia desde que ha comenzado la invasión. Desde luego, contra la población civil, estoy seguro. Es brutal, piensa que es para derribar un avión, helicóptero, cosas así. Claro, por eso. O sea, es para... defensivamente para, pues eso, desviar amenazas. O sea, desviar, no, neutralizar amenazas aéreas. Realmente no tiene un poder, o tiene que por qué tener un radio de destrucción más grande, porque no está pensado para atacar ni edificios, ni unidades de tropas que estén en tierra. De hecho, se llama antiaéreo por algo. Y sí, aquí dice que el Kremlin ha negado su responsabilidad. Es en la... Ha sido en la ciudad de Dnipro, que está, pues, contigua al río homónimo. Y ha sido aquí. Está en zona controlada por Ucrania, porque como vemos aquí, pues en el mapa pequeñito que sale arriba, lo amarillo son áreas capturadas de nuevo por los ucranianos, lo rojo es lo que está en control ruso y pues aquí es lo que está en dominio y siempre ha estado en dominio ucraniano. Que poco a poco está recuperando terreno, la verdad, Ucrania, y eso está, pues, eso está es bastante buena señal, está bastante bien, porque la verdad es que cuando, que esto también lo vimos, se dieron esas votaciones ilegales en directo, Rusia se anexionó una cantidad de territorios increíble y al final pues los está perdiendo poco a poco y de una forma bastante rápida. Y aquí este tweet también me parece bastante importante, ya que además de haber tenido problemas con la frontera con Polonia, aquí vemos que esa guerra entre Rusia y Ucrania, como dice Maya Sandu, que es la presidenta de la República de Moldavia, ha impactado pues, en Moldavia directamente. La policía moldava fronteriza encontró fragmentos de cohetes cerca del pueblo de Larga en el norte. Condenamos enérgicamente los ataques intensificados de Rusia de hoy y apoyamos a aquellos que perdieron a sus seres queridos en Dnipro y al otro lado. La paz debe prevalecer. Es un problema porque Moldavia también es un punto caliente dentro de Europa. Estrechamente relacionado con Rusia, me refiero. Ya que recordemos que la
no voy a decir, es que eso realmente no es un territorio independiente, sí de facto, no de jure, no está reconocido internacionalmente por prácticamente nadie o por nadie, que es Transnistria, que es esa región que está en Moldavia y que es bastante rusófila. Recibe ayuda de Rusia, es una zona donde se habla, además de rumano, se habla ruso y pues como digo tiene un fuerte apoyo de Rusia porque es un área de influencia del gigante. Entonces es otro punto caliente y de hecho también se especuló muchas veces en qué pasaría si Rusia, aparte de Crimea, etcétera, pues le diera por ir a por precisamente esta región Transnistria, que como digo, pues se encuentra en Moldavia. Para que veamos que también la guerra pues tiene impacto en los países colindantes, en los países de cerca. Ya lo tuvo en Polonia y lo tiene aquí. Esto me ha parecido muy curioso y es que hace poco el Chelsea fichó a Mudryk, ¿cómo se llama exactamente? El nombre completo ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, es un delantero del Shakhtar Donetsk, si no me equivoco, que está aquí, sí, de Shakhtar Donetsk, y pagaron 100 millones, una cantidad, la verdad, bastante alta por un jugador con ese registro de partidos y en la liga que es, pero bueno, y la cuestión es que 25 de ellos irán para ayudar directamente a la guerra de Ucrania. Recordemos que Donetsk es uno de los sitios donde Mudryk. Sí, Mudryk, pero sí, el nombre completo ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. Eh, no sé si está. Pero sí, bueno, la cuestión, que 25 millones irán directamente para ayudar en la guerra de Ucrania. Que eso es bastante curioso y es, pues, de nuevo, el fútbol y la política, pues, estrechamente relacionados. Ahí se ha caído algo. Y por último, ya para dejar la guerra de Ucrania, lo que también hemos estado hablando muchas veces en muchos directos, que es el hecho de que si hay algún beneficiado que saldrá beneficiado en principio a largo plazo de esta guerra, es Estados Unidos porque es a quien le estamos comprando la energía y el gas, principalmente ya que Rusia en la Unión Europea no es nuestro gran suministrador nunca más debido evidentemente a la guerra. Y es que aquí, como dice Joe Politano, que se encarga de hacer todo el tema de estadísticas, gráficas, compilación de data, etcétera, pues dice que es oficial que por primera vez la Unión Europea ahora importa más energía de Estados Unidos que de Rusia. Podemos ver la evolución desde 2018. Evidentemente, pues fijaos la diferencia que había. Se importaba, vamos, 6 veces más energía, perdón, de Rusia que de los Estados Unidos. Y luego bajada y subida de nuevo, pero con una subida mucho más pronunciada de Estados Unidos. Aquí con el recrudecimiento de la guerra y la máxima tensión política entre la Unión Europea y Rusia hubo una bajada de demanda hasta que finalmente aquí se tocan. Y de hecho también aquí ponía una gráfica del gas, sí, de que, exacto, fijaos, aquí la involución para Rusia es brutal, debido evidentemente a la guerra, y la subida con Estados Unidos es espectacular. Esta es de gas natural. Fijaos, de que hay una demanda prácticamente inexistente a superar a Rusia. Y de momento también es cierto que no ha habido un invierno tan crudo como se vaticinaba en Europa, que una de los escenarios que se barajaban era la posibilidad de que la Unión Europea se lo pasara muy mal en el invierno y debido a no tener ya como proveedor tan firme a Rusia, que se las pasara bastante canutas para calentarse en invierno. Y sin embargo, en la mayoría de Europa ha habido un invierno bastante suave, España incluido. Nosotros estamos teniendo un invierno que no, esto ni es invierno ni es nada. De hecho, hoy es el primer día que recuerdo yo en semanas que hace un mínimo de frío, ayer y hoy. Y el resto de Europa está siendo bastante igual, mientras que de hecho en Rusia sí que han pasado bastante frío. Dicen que viene aquí en España una ola de frío polar, eso sí que también es verdad. Pero bueno, no sé si es España el resto de Europa y además de que, bueno, una ola de frío polar a lo mejor puede durar 5 días, 4 días, o sea, una semana y a lo mejor irse.
pero que está siendo bastante suave este invierno. Y eso también ayuda muchísimo, pues como digo, para Europa, que no tiene pues esos proveedores, ese proveedor de gas principal que siempre ha tenido, que es Rusia. Ahora es Estados Unidos, pero como digo, vende el gas y la energía mucho más cara de lo que lo hacía Rusia. Así que de momento con esto cerramos y veremos cómo evoluciona el tema. Como siempre digo, esta guerra que parece que va para bastante largo. Y pasamos a Perú. Y es que se ha decretado el estado de emergencia. De momento 30 días y se extiende a una provincia más, a Callao, y a las regiones sureñas de Cusco y Puno, que en Cusco también ha habido bastante movida. Y es que Cusco y Puno están siendo los dos epicentros de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Aquí también lo vimos, de momento dejan mínimo 42 muertes. Aquí también lo vimos que lo tratamos a Castillo leyendo esa hoja que se había escrito dando una especie de golpe de estado. Vimos que era todo muy raro porque no tenía casi apoyos. No se sabía pues, por qué había dado ese golpe de estado si realmente no tenía ni apoyo de las fuerzas y los cuerpos de seguridad, del ejército, apoyo político, de algún lobby importante. No sé, no tenía como ningún apoyo, que eso pues, evidentemente es crucial para dar un golpe de estado. Y pues no. Así que tuvo que dimitir. Se puso Dina Boluarte en su lugar, la segunda de su partido. Claro, evidentemente ahora es primera con la dimisión de Castillo. La dimisión de Castillo y arresto de Castillo también. Y se desataron una serie de protestas que están siendo increíblemente intensas. Y la verdad es que para lo que son, pocos se están tratando en televisión. La verdad. O sea, casi 50 muertos, todo como está. Me parece. Me parece bastante una barbaridad. Y también, pues veremos cómo acaba porque tampoco tiene pinta de acabar bien. Yo no sé si había planeado no hacer elecciones de nuevo, ¿no? Pero creo que en una situación así eso es lo mínimo que puedes hacer. Pero lo de Perú, desde luego, está colgando, está pendiente de un hilo, ¿eh? Pero bueno, aquí como he visto bastante de interesante aquí, bueno, porque dice unos datos y hace un resumen un poco de la situación que está bastante bien, que es que en 40 días al mando, pues Dina Boluarte, después de la... bueno, llámalo destitución, llámalo dimisión, llámalo arresto, como tú quieras, de Castillo, no sé qué fue antes de todas esas cosas, pues ahora tiene un índice de desaprobación de más del 70% y tiene una cantidad de muertos pues muy elevada. A ver si vemos si da la cifra exacta. Ahí hemos visto más de 42 y a 50 muertos. Que es una auténtica barbaridad, la verdad. Y hay menores de edad, también hubo un menor de edad que se hizo muy viral. También mataron a un policía, eso sí que es cierto, que querían condecorarlo. Y bueno, pues también es un poco lo que pasa cuando tú eres el gobierno y hay manifestantes. Tú solo legitimas las manifestaciones que son contra... O sea, que son contra tu enemigo, evidentemente. Porque aquí en España pasa lo mismo. Cuando hay manifestaciones de la derecha, son legítimas para la derecha y legítimas para la izquierda y al revés. O sea, es el juego político en el que todos hemos entrado y todos ya conocemos. Allí es que no tienen cabeza tampoco, no. La verdad es que no. En Sudamérica en general es un sitio que está incluso peor que España en ese sentido. No tienen cabeza, pero bueno. También es que la situación, después de un intento de golpe de Estado, no sé, es que no le veo ninguna lógica por ningún sitio. Pero sí, policía quemado vivo, si no me equivoco. No sé si lo quemaron. Voy a ver si lo dice aquí. Mm, pues no. Pero no sé qué le a un policía, lo mataron, luego 50 muertos. La verdad es que de momento solo es eso, que se están extendiendo protestas a otras regiones, se ha decretado estado de alarma, hay muchos muertos, el gobierno pues
tiene una desaprobación brutal y es lógica porque es un partido cuyo líder ha intentado hacer un golpe de Estado, que eso también veremos cómo acaba, porque yo no me acabo de creer que un tío haga un golpe de Estado solo porque sí, sin tener ningún apoyo, o sea, no me entra en la cabeza. Pero bueno, al final es lo que ha pasado y tan solo el tiempo y la ley puede decir, después de que se celebre un juicio, si es que hay ya se podrá ver cuáles fueron sus motivaciones, por qué lo hizo así, pero yo no acabo de creerme que un presidente, porque sí, sin al menos ninguna creencia de apoyo detrás, haga lo que hizo Castillo. No tiene ningún sentido. Y saltamos el mismo Sudamérica de Perú a Brasil. Y es que, a ver, es que voy a hacer una cosa. Porque lo que pasa es que no sé si saldré, ¿eh? No saldré ni de coña. ¿Cómo se pone aquí canales? Espera, voy a hacer una cosa. Yo dije en el último... Esto antes, cuando buscabas esto, sí que salía yo. A que esté tan mal, no me creo. Vale, aquí se puede ver canal, vale. Aquí estoy, vale. Que aquí yo resubo todos mis vídeos. Y yo en el último vídeo, que soy... Este no es el último vídeo, yo también soy muy listo. En el último vídeo, yo que soy bastante pitoniso, yo no sé dónde está. Creo que fueron de verdad muy interesantes y a nivel político, ¿no? Muy apasionantes. O sea, sin tener en cuenta mundiales ahora mismo, porque recordemos que yo con mucho potencial económico. Aquí hago como un repaso de lo que más me ha gustado de tratar en el 2022 y sobre Brasil vamos a ver lo que dije yo. Me parecieron también muy interesantes estas elecciones porque fueron extremadamente apretadas. Recordemos, una segunda vuelta porque Lula da Silva ganó, pero no con suficiente diferencia como para que se pudiera ser investido presidente, y por tanto tuvo que haber una segunda vuelta donde solo participaron Lula da Silva y Bolsonaro, los demás candidatos no, y en la que finalmente ganó Lula da Silva, pero de una forma extremadamente apretada. O sea, empezó ganando Bolsonaro, poco a poco fue remontando Lula da Silva, y sé que esto suena un poco futbolero, ¿no? Ya que yo aquí me estoy gozando las elecciones, pero no, realmente creo que fueron de verdad muy interesantes y a nivel político no muy apasionantes. O sea, sin tener en cuenta qué candidato te gusta más, cuál te gusta menos. No lo he puesto más alto porque al final tampoco ha sucedido, por ejemplo, luego había conato... Vale, aquí esto es lo interesante. Es que yo también no sé ni para qué abro la boca. No lo he puesto más alto porque al final tampoco ha sucedido, por ejemplo, luego había conato de que Bolsonaro no aceptara las elecciones, que hubiese disturbios en Brasil, pero tampoco ha sucedido. Lo hemos oído, ¿no? No lo he puesto más alto porque al final tampoco ha sucedido, por ejemplo, luego había conato de que Bolsonaro no aceptara las elecciones, que hubiese disturbios en Brasil, pero tampoco ha sucedido nada, entonces... Tampoco ha sucedido nada, no. Eso lo dije el día 30 y como el día 5 o 6, no sé ni qué día fue, se montó en Brasil una que no tuvo ningún tipo de sentido. Aquí, como dice Juan Manuel Carr, más grave que el Capitolio. Los bolsonaristas invadieron el Congreso y el Palacio de Planalto. Hubo como unos 200 personas que fueron a esos dos edificios, que son el legislativo y el ejecutivo, y pues entraron a la fuerza. Y vamos, es como dice ahí, como si hubieran saltado el Congreso y la Casa Blanca. Por você, hein? Por você, irmão. Isso aí, gás de fumaça? É extintor. Quebraram a mesa. Quebraram aqui tudo já.
aqui que fica o presidente? Eu acho que é no outro Onde fica andar. onde fica os vidros verdes? Muita fumaça. Mucho fumazo, dice. Pero fue una auténtica barbaridad. Y si miras en Twitter puedes encontrar más vídeos de lo que sucedió en Brasil. Bueno, voy a poner aquí Congreso porque parece que... El problema cuando buscas Brasil también es que te sale mucho fútbol, que eso a mí me pasa. Fijaos aquí, enfrentamientos con la policía. Enfrentamientos con la policía, fijaos. También había... ¿Cuándo fue este vídeo? Fijaos la cantidad de gente que había asaltando el Congreso. Al final eso, que el problema es que entraron, pues eso, por la fuerza, violaron la... Bueno, digamos, no iba a decir la santidad, que es una barbaridad, pero bueno, que es muy simbólico el hecho de que por los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, cada uno pues digamos centralizado en un edificio, en este caso pues el Congreso y el Palacio de Planalto, el ejecutivo y el legislativo, entrar a la fuerza, lo que simboliza para la democracia de Brasil es una barbaridad. Ya aquí también hablamos del hecho de que estaba muy polarizada Brasil, igual que gran parte del mundo, que había pues como ya dije, conato de enfrentamientos por el no reconocimiento de la legitimidad de las elecciones, etcétera, por parte de Bolsonaro, y al final pues sí que es lo que ha acabado pasando. Pues esta mayoría ha creído que podía imponer por la fuerza lo que ellos consideran que es el mejor gobierno para Brasil, y asaltaron pues el Palacio de Planalto y el Congreso. Al final sí que se pudo reducir esa violencia, se pudo controlar a los manifestantes, y bueno, pues ha habido una serie de cosas que no han quedado demasiado claras, como la actuación laxa de la policía, la aparente ayuda en algunos casos del ejército. Eso yo lo he estado leyendo, pero no he visto ninguna prueba concluyente, ninguna fuente que de verdad yo diga se puede afirmar bien. Y aquí lo vemos, está aquí en las provincias, comenta lo del tema de que Lula gobierna con medio Brasil en contra. Es que recordemos que las elecciones, aquí lo dice, ganó con 50,9% de los votos en la segunda vuelta, mientras Bolsonaro tenía el 49,1%. Fue increíblemente apretada esas elecciones que seguimos aquí en directo. Y lo importante, lo que me interesa aquí, es que hay un plan que encontraron en casa de Anderson Torres, que es ministro de Justicia, que era ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, cuando Bolsonaro estaba en el gobierno el año pasado. Y pues es eso, un plan donde estaba pues planificado esas revueltas. Y por tanto pues lo han detenido. Y es que aparentemente sí que pues pues es bastante lógico, ¿no? Pero estas protestas estaban instigadas desde sectores, ya no sectores bolsonaristas, sino desde los propios afines o trabajadores del gobierno de Bolsonaro. Que por cierto, algunos han sido detenidos y llevados a ciertas zonas, que me ha gustado mucho que la gente los ha llamado lulags. En vez de gulags, los ha llamado lulags. Espera, que no estoy ni escribiendo. Y me parece una maravilla. Yo siempre he dicho que para hacer memes, para poner motos y todo eso, la gente de derechas es infinitamente mejor. Pero es que Lulag es demasiado bueno. O sea, me parece una barbaridad. Muerte en el Lulag. Y bueno, pues hasta aquí de momento todo el tema de Brasil. A ver cómo evoluciona la cosa y cómo se esclarecen. Desde luego ya es un golpe fuerte, creo yo, a la solidez de la democracia de Brasil. Y sobre todo por el tema
esa visión que pueda tener el mundo de la democracia de Brasil, que siendo tan polarizada y resquebrajándose con actuaciones como estas, desde luego Gulag Mili. Vale, vamos a decir que sí. Desde luego, pues... En fin. Es ya un duro golpe. Primero Perú, luego Brasil. Sudamérica, desde luego, está... Y bueno, saltamos ahora a Asia. Y es que seguimos con Irán. El otro día, hace 2 o 3 días, fue el... Se cumplieron 4 meses de la muerte de Masha Amini. Yo recuerdo que fue una de las primeras cosas que yo cubrí en estos directos, porque pasó al poco de que empezáramos por aquí. Y no nos podíamos imaginar de ninguna forma que fuera a evolucionar de esa forma. Por lo menos yo. Y bueno, aquí lo dice Almudena Ariza, horror absoluto, otros 2 jóvenes que han sido ejecutados en Irán. También hemos repasado aquí, hubo un futbolista que querían ejecutar y al final pues creo que le han computado esa pena por... No sé, fue esa pena de muerte por no sé cuántos años, a lo mejor 30 años de prisión o 26 años y dices, vale, o sea, hemos ganado pero no tanto. Y, y sí que mataron a un luchador de MMA, pues está implicado en esas protestas y pues parece que 2 personas más pues han sido ahorcadas, que es el método pues que tiene de pena de muerte Irán. Y sigue la revolución, que a ver hasta cuándo puede soportarla el país. Porque me parece... Hace 4 meses en un país de las características de Irán, una barbaridad. Y fijaos aquí lo que habla Público. Irán ya ha ejecutado en 4 meses a 5 personas y ha condenado a 17 a muerte. Human Rights Watch está... ONG no, es Instituto de Estadística, Observación, etcétera. Dice que se han fallecido unos 341 manifestantes, entre los que se incluyen 52 niños, 341 manifestantes, esto es una burrada. Las protestas tras la muerte de Masha Amini y que más de 15.000 personas estarían bajo custodia en el país. Eso también es una auténtica barbaridad. De hecho, había una española en Irán, que aquí también la seguimos, que de eso no... En España no se ha hablado, si no me acuerdo, creo que tenía un apellido gallego. Que aquí van saliendo cosas... Tantas cosas que han pasado y me flipa porque esta chica, Ana Baneira, fue a protestar por las mujeres, a Irán, por el derecho a las mujeres, etcétera. Y parece que nos hemos olvidado de ellas. No, Baneira no, Baneira. Irán y España hace 3 semanas, hace una semana. Y Santiago Sánchez también. Santiago Sánchez creo que fue el que quería ir caminando a Qatar para ver el Mundial. Se paró a ver la tumba de Masha Amini y lo han detenido también. Pero... En las últimas 24 horas no hay nada. Última semana. No hay nada en la última semana. De una española detenida en Irán por ir a protestar por los derechos de las mujeres. No tiene absolutamente ningún sentido. No lo entiendo. Luego hay tonterías que cubren la agenda política nacional. Y eso no. Ojo, ejecución de... Esto no lo había leído yo. De un ciudadano británico-iraní. ¿De acuerdo? La ejecución de un ciudadano europeo es un precedente espantoso para la Unión Europea, que la Unión Europea, seguirá de cerca. Ha declarado el máximo responsable diplomático de dicho organismo, Josep Borrell. Sí, síguelo de cerca, Borrell. Cuatro ejecutados por participar en las protestas. Eso ya lo conocíamos. Y pues poco más. 15.000 manifestantes en la custodia. Toda esa información que ya hemos visto aquí. Los números hablan por sí solos. Una barbaridad. Unos 341 muertos. 15.000 personas bajo custodia policial. 4 meses de protestas que se han extendido por todo el país. O sea, una auténtica barbaridad. Auténtica barbaridad. Y de Irán saltamos a una de las noticias así más diferentes de las que voy a hablar. Y es que yo esto no lo sabía, pero se ve que en Europa no está muy explorado el tema de minerales raros, de tierras raras. Y había el
era Suecia una de las tierras más prometedoras en ese aspecto. Y es que al final resulta que se ha descubierto en Suecia el mayor depósito de tierras raras de toda Europa. Está en el norte de la provincia de Lapland, será Laponia, imagino. Digo yo. Laponia, sí, de Laponia, donde vive Papá Noel, y contiene más de 1 millón de toneladas de óxidos de tierras raras. Pues, o sea, este hallazgo podría reducir la dependencia de la Unión Europea de estos importantes minerales. Y es que recordemos, sí, que estos minerales a nivel geoestratégico son muy importantes porque en la industria tienen muchísimas aplicaciones, en la tecnología principalmente. Y al final, pues, fijaos, es aquí donde se ha encontrado. Y pues al final, tener eso en Europa y tenerlo en un país de la Unión Europea es tremendamente importante para no depender de los demás proveedores. De acuerdo, a ver, el depósito de Kiruna contiene más de 1 millón de toneladas de tierra de óxidos raros, de acuerdo a lo estimado inicialmente. Y dejamos de depender de otros países, como aquí hemos repasado, y ahora lo veremos, el hecho de que China, por ejemplo, es el principal país que tiene estas tierras raras, no sé qué me pasa hoy con las R's, y pues que las exporta y pues, gana muchísimo con ellas a nivel no solo económico, sino también geoestratégico. Aquí de eso no nos habla el Levante. El mayor depósito de tierras raras en Europa. No sé qué me pasa de verdad hoy con las R's, estoy cansado, pero vaya. Y aquí habla también, pues eso, de la dependencia de China. Y es que en la actualidad Europa depende de las importaciones de estos minerales, de los que China domina por completo el mercado. Las tierras raras almacenadas en Suecia podrían contribuir decisivamente a que Europa sea menos dependiente de las importaciones chinas, y es que además de Suecia, Finlandia y Portugal también han identificado sitios de explotación de tierras raras. En España se han identificado también al menos 4 áreas con presencia de tierras raras: Campo de Montiel, la Sierra de Galiñero, la Rambla de las Granatillas y el complejo basal de Fuerteventura. De acuerdo, y aquí pues en Suecia pues todo preparado porque ya las minas y plantas de procesamiento de minerales están conectadas a los puertos y otras plantas de procesamiento a través de varias líneas ferroviarias, lo que podría aprovecharse para facilitar la exportación, perdón, de estas tierras raras. No me tengáis muy en cuenta que yo he empezado las prácticas del máster y ya no rijo, porque tengo que ir al máster presencial y a las prácticas, ya no rijo. Y aquí vemos que nos trae de Political Room bueno, nos lo trae de Political Room, pero realmente es de Statista. Este infográfico, muy interesante, que pues explica cómo China domina el mercado de tierras raras. De acuerdo, estas son las reservas que hay a nivel global, y sí que es cierto que pues a lo mejor tienes que sumar, de los 4 primeros tienes que sumar 2 entre el segundo y el cuarto para llegar a empatar con China. Esas son las reservas, pero a nivel de exportación, desde luego China gana una barbaridad, o sea, una facilidad aplastante. Tiene el 61% del mercado, solo China. Solo China. Claro, es que no entiendo cómo Vietnam, Brasil y Rusia, siendo segundo, tercero y cuarto respectivamente, no están en la pugna. Flipas, China el doble que el segundo. Tal cual, además clavado, el doble que Vietnam, que es el segundo en reservas. Pero como digo, son reservas. Pero luego en exportación gana. Como explica de Political Room, estos elementos son fundamentales para tecnologías de la actualidad. Sin embargo, no son fáciles de conseguir. Y es que además China tiene las reservas mundiales más grandes. Pero como vemos, tiene el doble que, por ejemplo, Vietnam, que es el segundo, pero ninguno de los 3 aparece aquí. Ya que aparece Estados Unidos, Myanmar y Australia. Myanmar, que antes se llamaba Birmania, sí. Antigua Birmania. Pues suena más Birmania que Myanmar. ¿De acuerdo? Y pues el gráfico al final es aplastante. Y esa es una de las cosas que dan tantísima ventaja y superioridad a China. Lo tratamos no hace tanto. Lo tratamos ahora 4 o 5 directos. El tema de lo importantes que eran las tierras raras, los minerales raros, y que China era la que dominaba el mercado con puño de hierro. Así que nada, ya para cerrar un poquito esto, para cerrar los bloques principales, que luego veremos, tengo varias cositas sueltas para ver, el tema del Qatar Gate y el Marruecos Gate que hemos estado viendo.
también, y es que el Parlamento Europeo, recordemos, hay una red, una trama de sobornos, etcétera, por parte de Qatar y Marruecos para conseguir favores diplomáticos. Y es que el Parlamento Europeo ya ha activado el procedimiento para retirar inmunidad a 2 eurodiputados salpicados por el Qatargate. Esos diputados son Marc Tarabella, que es belga, y Andrea Cozzolino, que es italiano, ¿de acuerdo? Ya se ha iniciado, pues exacto, ese proceso para retirarles esa inmunidad y poder procesarles, ¿de acuerdo? He visto aquí, fijaos, a Pier Antonio Panseri, que es un italiano que también está metido en la trama. Las autoridades belgas consideran que este diputado europeo entre 2004 y 2019, 15 años, que presidió la Subcomisión de Derechos Humanos, responsable de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb, es el cerebro de la drama por aquí, pero es la trama, ¿de acuerdo? En su residencia en Bruselas, las autoridades también se incautaron 600.000 euros en metálico, que sumados al dinero encontrado en casa de Kylie Georgi suma en torno a 1,5 millones de euros. También está inculpado de los mismos cargos el secretario general de otra ONG, No Peace Without Justice, Nicolò Figa Talamanca, que tiene sede en el mismo edificio que la ONG que dirige Panseri. Pues parece que se lo tenían muy bien montado y que pues recibían favores económicos y retribución económica a cambio de favores diplomáticos para Qatar, y que al principio se pensaba que era solo Qatar, y también Marruecos, que ha ido saliendo poco a poco a la luz, y quiero ver cómo afecta esto a España, porque me juego una mano que los políticos españoles están salpicadísimos. Si no, nos explicaría la política exterior que lleva España con Marruecos, tan de mano blanda y tan de dejarse pisotear. Pero en fin, también habrá que ver cómo evoluciona todo el Qatargate barra Marruecos Gate. De momento no hay tanta información, vemos que se va a retirar a esos 2 eurodiputados la inmunidad, y a ver cuando sean juzgados y procesados cuáles, al final, pues se sabe la verdad, hasta qué grado de culpabilidad tienen. Y bueno, también tendrán que explicar, por ejemplo, esos 600.000 euros. Pero bueno, ya ha acabado el bloque grande, vamos a ver cositas pequeñas, así más poco a poco. Esto sí, muy importante, día histórico para Italia. El equipo de intervención especial de los Carabinieri ha detenido en Castelvetrano, en Sicilia, al capo de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, que estaba 30 años fugitivo. Italia tiene un problema con la mafia bastante grande, y es que hay zonas como Sicilia o como Nápoles donde la presencia de la mafia es tremenda y que rigen la vida cotidiana con una naturalidad pasmosa. El típico de pues, protección de negocios, que al final pues es cobrar tasas por no romperte el local, etcétera, se sigue haciendo, y a mí me parece, la verdad, una auténtica barbaridad que se pueda seguir pasando en 2023, por ejemplo, que tenga tanto alcance la mafia. De hecho, vamos a leer un poco, a ver qué dice. Yo no me he leído, no me ha dado tiempo a leerme esto de traducir, ¿no? Ah, no. Traducir. A leerme la noticia. El superjefe, tomado por los Carabinieri, fugitivo durante 30 años. También digo que, sí, pues, siendo mafioso puedes tener poder, dinero, pero para estar fugitivo 50 años, vaya vida más triste. Vale, pues tendrá cáncer o algo, porque dice aquí que había ido a una clínica privada a un tratamiento oncológico. Y los militares lo encerraron dentro de un bar. Uf, es que fijaos, 30 años fuera, Le habían seguido durante mucho tiempo. Es que al final, si todas estas... Tienes que ponerte nervioso como policía, como jefe de una operación así. Porque esos muchos días de monitorizar conversaciones, de hacer un seguimiento, de hasta que tú sepas, digas, vale, aquí podemos pillarlo este día, este momento. Si sale mal, tanto trabajo a la basura. Los Carabinieri ya estaban en la clínica durante un año, donde durante un año Messina Denaro se sometió a quimioterapia.
un carabiniense se acercó al padrino y le preguntó cómo se llamaba. Mi nombre es Mateo Messina Denaro, hijo de la antigua capomafia de Castelvetrano Sisio, aliado histórico de los Corleonesi de Totò Reina. Es muy interesante todo el tema de tramas familiares y de las distintas mafias que hay en Italia. Me gustaría poder hablar de eso en algún momento, pero... Estaba prófugo desde el 93, cuando en una carta escrita a su novia en ese momento, Angela, después de las masacres de la mafia en Roma, Milán y Florencia, anunció el comienzo de su vida como Primula Rosa. No sé qué es Primula Rosa, la verdad. Pero sí, sí. Pues golpe increíblemente importante para la policía italiana. Y por cierto, vimos que Indonesia, aparte de prohibir el sexo extramatrimonial y el comunismo, más o menos también, no, más o menos no, la difusión del comunismo, etcétera, pues el presidente de Indonesia ha admitido una masacre anticomunista contra 500.000 de comunistas indonesios con la ayuda de Estados Unidos, respaldada por Estados Unidos, o al menos con el beneplácito. Parece una barbaridad. Yo he leído gente formada que dice que una de las causas de que se haya extendido tanto el radicalismo islámico en ciertas partes de Indonesia es en parte a esa acción que se hizo esa limpieza que se hizo contra todos los comunistas en Indonesia. Y desde luego, no había hablado de Indonesia creo que en todos los directos, y de repente estoy semana tras semana hablando de burrada tras más burrada. Más cositas. Sí. Esto se ha hecho viral, ¿vale? Que es Bats, que es un cajero de 82 años que ha logrado jubilarse gracias a una recaudación de TikTok. Se vende como una historia bonita de solidaridad, y es que una mujer ha conseguido $100.000 para este señor para que tenga que dejar de trabajar. Y a mí ni me parece una historia bonita, ni algo tierno, ni nada. Me parece que es la consecuencia de un sistema atroz y asqueroso que obliga a un hombre de 82 años a tener que trabajar para sobrevivir. Menos mal que en España tenemos un sistema de pensiones que no será el más sólido del mundo ni el mejor, pero desde luego 1.000 millones de veces mejor que en Estados Unidos. O sea, qué barbaridad es que un hombre que tendría que haber hace 17 años ya o 15 años tenía que estar este hombre tranquilo en su casa, disfrutando de su familia, de sus nietos o de quien sea, viendo partidos de hockey o de baloncesto tan tranquilamente, mirando obras, dando de comer a las palomas, haciendo todo lo que cojones quiere hacer, y no con 82 años trabajando de cajero. O sea, y no sé yo cuánto durarán las pensiones, yo tampoco, la verdad. Yo creo que a nosotros no nos tocará mucha pensión. Pero bueno, desde luego, mejor que tener que recurrir a esto. O sea, trabajar con 82 años. Parece una barbaridad. Estados Unidos cada vez me parece una distopía. Que ya me lo parecía, porque a mí me parece una distopía cuanto más asquerosa posible, pues peor. O sea, cada vez me sorprenden de la barbaridad y las barbaridades que se hace en Estados Unidos. En fin, seguimos con estas cositas, y es que esta vez ya pasamos a España, algo que nos toca por delante. Vox en Castilla y León ha tomado una medida parecida a la de Orbán en Hungría, que es el hecho de que para abortar tengas que ver una ecografía 4D del niño y además... o del niño, de la niña, de la criatura, de como quieras llamar a lo que tenga dentro, y además tengas que que te informen o algo así, ahora mismo no recuerdo exactamente, había otra medida más. Y claro, la cosa es, para empezar, todo lo que tenga que ver de, pues, coartar a la libertad de elección de las mujeres, o como quieras verlo, de tener que forzarlas a hacer algo que no quieran cuando van a hacer algo legal como es un aborto. Aquí, pues, podemos debatir si la medida es mejor o peor, más justa o más injusta. A mí me parece una barbaridad tremenda. Pero es que además, por ejemplo, las ecografías 4D, para hacerse de forma bastante segura,
se hacen entre las semanas 24 a 32. Y es que en España se puede abortar hasta la semana 14. Por tanto, una vez se pasa la semana 14, ya no puedes abortar, aunque tú quieras. Entonces no haría falta esa ecografía que suele hacerse entre las semanas 24 y 32. Pero para ver la desfachatez que es esto, ya estés a favor, en contra del aborto, a favor, en contra de esta medida, lo que desde luego de traca es esto. Perdón, sobre esto, ¿la ecografía de 4D en qué semana sería? Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no sé mucho de embarazos. 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 Perdón. O sea, es una barbaridad que estés legislando sobre el aborto, no tengas un dato tan clave como es cuando se harían esas ecografías 4D y cuando te preguntas dices, es que no sé mucho del aborto. O sea, esto parece de coña, parece un circo. Pero bueno, o sea, que Vox es un circo, pero vaya, tremendo. En fin, venga, que vamos acabando. Explosión en un gasoducto que conecta Letonia y Lituania. De aquí no he podido ver nada, pero raro. También en los países bálticos, muy cercanos a Rusia y Ucrania. De hecho, formaban parte Letonia y Lituania de la Unión Soviética en su momento. Bueno, era un poco especial el tema de los países bálticos dentro de la Unión Soviética, pero bueno, que para que se vea que hay proximidad geográfica. Y no he podido ver nada, lo he metido de última hora. Y es que, como digo, pues una explosión en un gasoducto que conecta estos dos países. Puede haber sido un problema técnico, puede haber sido un accidente. Pero bueno, aquí ponemos sabotaje de Estados Unidos. También puede ser, y no me extrañaría. De hecho, del Nord Stream que eso ha quedado en el aire, el único que se ha beneficiado es Estados Unidos. Pero bueno, de eso ya hablamos en su momento. Luego también Canadá ha prohibido compra de viviendas a inversores internacionales para frenar la especulación. Cambio España, como dice Javier Gil, premia con visado de oro a los inversores internacionales que especulan con vivienda. He visto también el avión que cayó en Nepal, ¿lo viste? Sí. No lo tengo metido, pero muy buena. Luego lo pondré también. De hecho, hay un vídeo grabado dentro que se ha confirmado que sí que es cierto, que es verdadero, no es fake. Y aquí en España, pues como que se premia esa adquisición de viviendas por parte de los extranjeros. En Mallorca, ya por lo insostenible que es el precio de los alquileres y de la vivienda en general, se están planteando una medida así. Y bueno, yo soy muy partidario de que no se pueda especular con la vivienda. Me parece que no es ético especular con ella. No es un bien con el que sea ético, como digo, especular. Yo entiendo que es dinero fácil, que es que es una buena inversión. Yo lo haría si pudiera. Si yo tuviera bienes inmuebles también, pues los alquilaría. Yo, más que a pequeños propietarios, en España es prácticamente imposible irte de casa con esta, es prácticamente. Si no te vas en pareja o con cuantos amigos y cobrando si te vas en pareja los dos más o menos bien, no puedes tener una vida decente. Exacto, a no ser que cobres un pastor, exacto, es que es así, tal cual. Y yo, pues lo digo, no lo veo ético, yo lo haría porque es dinero fácil y es muy rentable hacer esa inversión en tema inmobiliario, pero ojalá se hicieran pues medidas como las que tiene Suecia, por ejemplo, que pues te prohíben prácticamente de todas poder vivir como arrendador. ¿De acuerdo? Y pues nada, Canadá ya ha tomado al final esta medida, y eso que Canadá es un país que tiene mucho terreno. Es verdad que no hay tanto habitable, pero en comparación a España tiene más terreno habitable y tiene el 70% de población o el 60% de población que tiene España. O sea, y ya ha tenido que recurrir a eso. Aquí también el libro es bastante interesante, no lo voy a leer porque al final es una de las noticias pequeñas estas que leo, una de las cositas pequeñas que leo al final, pero es bastante interesante este libro de Javier Gil para que le echéis un vistazo. Luego, espera, antes voy a poner lo de Nepal, el avión, porque esa es muy buena, Barito Kid. Fijaos, este es los últimos momentos del accidente aéreo de Nepal. Había 70 personas, pone aquí que 68 fallecieron. Pone ahí que 68 fallecieron. Yo sí que sé que iban aumentando los muertos cada vez más y que se ha sobrevivido alguno, haber sobrevivido uno o dos, porque decía que había 70 y como vemos aquí ya iban por 68
fallecidos encontrados. Vamos a ver el vídeo. Lo que tienes que estar pasando viendo cómo desciende el avión en plena ciudad mientras... muy tranquilos están, ¿no? Para lo que les iba a pasar. Pues eso es de lo que pudieron recuperar de un teléfono móvil que sobrevivió al accidente. No sé si sobrevivió al accidente o se quedó en la nube. Creo que yo he leído que sobrevivió al accidente el móvil. Y si no han muerto todos, habrán muerto prácticamente todos porque es que cada vez iban... cada vez subían las cifras. Aquí también esto es un vídeo de alguien que graba desde fuera. Fijaos. Buah. Una barbaridad. Fijaos, aquí dice Pablo M10 es del ABC, corresponsal del ABC en Asia. Y lo dice que no hay supervivientes en el accidente del avión de Nepal, que tenía 72 pasajeros. El piloto no había informado de ningún fallo. Y el tiempo y la visibilidad eran buenos, eso también es cierto. Veremos cuando se esclarezca a ver qué ha pasado, pero... porque el avión es un medio de transporte increíblemente seguro, tiene una tasa de accidentes ridícula, pero pues a veces pasan y cuando suceden pues es algo que impacta muchísimo. También las declaraciones del príncipe Harry, que un poco en contra de su familia, ¿no? Aquí ha rajado bastante, que eso nos gusta siempre, de la familia real británica. Y fijaos lo que dice, o sea, no voy a hablar nada, simplemente dejo el vídeo y ahora comentamos. I had put a lot of hope in the idea that, it'd be William and Kate and me and whoever. I thought that the four of us would, bring me and William closer together. We could go out and do work together. Yeah, I don't think they were ever expecting me to get into a relationship with someone like Meghan, who had, a very successful career. There was a lot of stereotyping that was happening that I was guilty of as well at the beginning. What do you mean by that? American actress, right? And that was playing out in the British press, in the media at the time as well. So, the fact that I had that in the back of my mind and some of the things that my brother and sister-in-law, some of the way that they were acting or behaving, definitely felt to me as though, unfortunately, that stereotyping was causing a bit of a barrier to them really sort of, introducing or welcoming her in. What do you mean specifically? Well, American actress, divorced, biracial. There's Did your brother try to persuade you not to marry Meghan? No, he never tried to dissuade me from marrying Meghan, but he aired some concerns very early on and said, this is going to be really hard for you. And I still to this day don't truly understand which part of what he was talking about. But maybe he predicted what the British press's reaction was going to be. Que a la familia real británica no le gustan las mestizas. Vaya sorpresa. También hablo de otras cosas. Ha tenido otras declaraciones bastante fuertes. Por ejemplo, lo de... ¿qué fue? Mató en la guerra de Afganistán. Sí, mató a
No me llena de orgullo, pero no vergüenza. Príncipe Harry mató a 25 personas en Afganistán. Eso también ha levantado bastantes ampollas. Bastante fuerte viene la Casa Real Británica. Sobre todo el tema me impacta lo de que diga que en parte les preocupaba lo de que sea americana. Puedo imaginarlo, o sea, puedo imaginar que tiene cierta lógica, ¿no? Porque, o lo de que sea actriz, sobre todo, porque o sea, a lo mejor es una profesión un poco... Y lo que sí que de verdad impacta es lo de que digan que porque era mestiza. Que lo diga así, abiertamente. Que sí que ha habido varios episodios de pues racismo que ha tenido la Casa Real Británica en ciertas ocasiones, pero que lo diga así abiertamente el príncipe, pues 25 talibanes, sí, bueno, claro, personas no, talibanes, pero ha levantado ampollas. La verdad es que, hombre, que mate a 25 talibanes a mí me da igual, o sea, son talibanes, pero la pelea con Guillermo... Ah, él es el que se disfrazó de nazi, no lo sabía. Fíjate. Pues nada. Para acabar. De acuerdo, sí, también se ha hablado bastante del tema de la repatriación desde Siria a esposas que tienen hijos de yihadistas del ISIS. Es decir, españolas que se radicalizan, se casan con yihadistas, se van a Siria o donde sea. Y claro, luego el Estado español, que al final tiene esa necesidad, o sea, esa necesidad no, tiene esa obligación, perdón, ¿no? Que es de repatriarlas, pero es un tema delicado. Desde luego a mí no me hace absolutamente ninguna gracia. Que lo dice, 2 mujeres y sus 13 hijos llegan al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Problemas de comunicación han impedido la repatriación de una tercera española localizada en el noreste sirio. A ver, aquí lo que dice Luciano Mondino de como al PSOE no le basta con financiar a la cleptocracia de los palestinos y los lujos de Abbas, ahora van a repatriar a mujeres e hijos del Estado Islámico permitiendo el ingreso de posibles células. Estas mujeres se fueron por voluntad propia, no olvidarlo. A ver, hay que tener en cuenta que el Luciano este es un poco imbécil. O sea, yo he cogido su tweet porque es un muy buen tweet. ¿Cómo? Como lo oyes, Barito Kid. Yo lo he cogido porque es un buen tweet en cuanto a que decía lo que yo quería, y a mí tampoco me gusta ir aquí sesgando y no decir, no cojo tu tweet porque eres tú. Pero por ejemplo aquí dice la cleptocracia de los palestinos. Luciano Modino seguramente sea pro-israelí, sea pro-sionista y entonces pues sea amigo de los terroristas israelíes. Podría ser. Hay que poner Frontline Against Antisemites. A ver, es que hay dos tipos de gente que se define antisemita. La que es antisemita de verdad y evidentemente pues hay que ser antisemita. O sea, perdón, hay que ser anti-antisemita. Hay que ser... no hay que odiar a nadie por su religión. Y eso evidentemente incluye a los judíos, faltaría más. Pero luego hay antisemitas que se dicen que son... que luchan contra... o sea, perdón, que son anti-antisemitas, o como quieres decirlo, que luchan contra las antisemitas, pero realmente lo que son prosionistas. Y pues seguramente sea el caso de Luciano Mondino, porque hay muchísimos judíos que reconocen que lo que está haciendo Israel con Palestina es una auténtica barbaridad, y eso es lógico a ojos de cualquier persona mínimamente razonable. Seguramente, pues eso, Luciano Mondino es bastante imbécil, seguramente, no lo sé, pero bueno, según lo que he dicho esto de cleptocracia de los palestinos, sí, tiene pinta de que Luciano Mondino es un imbécil porque pues se pone de parte de un estado terrorista como Israel en vez de apoyar a un pueblo oprimido, masacrado, asesinado y contra el que saltan todo tipo de leyes internacionales como son los palestinos. Pero bueno, en este tweet pues deja un titular que, o al menos me ha dejado aquí el documento, la foto del titular, que es lo que yo buscaba, lo que yo quería reflejar, que es que el gobierno ha repatriado desde Siria a esposas e hijos de yihadistas del ISIS. Yo no sé hasta qué punto, en ciertas circunstancias, tú estás obligado a repatriar a tus ciudadanos. No sé si ha sido motu propio del gobierno, no sé si ha sido por ley, por obligación, por ley, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea, pero la cuestión es que algo que ha sucedido. Y nada, para acabar, que aquí tienes razón, pero no seas como Luciano Modino. Acabo de ver aquí que, por ejemplo, ha citado a Acción y Comunicación sobre Oriente Medio y a ACOM, que estos sí que son imbéciles.
porque son antipalestinos, o sea, son pro-terroristas israelíes. Pues bueno, los terroristas israelíes lo bueno que tienen para ellos es que como son el propio gobierno, pues tienen esa capa de legitimidad. Y nada, hasta aquí hemos llegado, tan solo para que se supiera esto también, que es una auténtica barbaridad. Y había un montón de cosas de las que hablar, no había hecho directo desde hacía 2 semanas y pico, y me he quedado bastante a gusto, la verdad. Mm, no sé si tendré que modificar la hora de los lunes porque estoy pendiente de tema de porque he empezado ahora prácticas con el máster. Porque ahora estoy estudiando el máster, haciendo prácticas y cuando puedo trabajando también. Pero bueno, buen directo, Joan. Muchísimas gracias, Barito Kid, y por ayudarme con el chat. Besazo. Así que nada, muchísimas gracias por todo y veremos qué nos deparan los suerte las prácticas. Gracias, guapetón. Veremos qué nos depara el panorama internacional para la semana que viene. Nos volvemos a ver el lunes a las 9.